Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a la iglesia hoy. Estamos muy contentos de que todos ustedes se nos unan, sin importar desde cuál campus estén con nosotros, ya sea Rancho, Pomona o en línea. Además, justo esta semana recibí noticias de Phil a cargo del programa de nuestro campus en la prisión de Anorco. Apenas supimos esta semana que la prisión dio luz verde a algunos de nuestros solicitantes, así que si el Señor quiere, en unas semanas estaremos por fin, después de un año, en la prisión de Norco, celebrando cada domingo como ahora. Nos emociona tanto que esto ocurra pronto. Nuestros solicitantes y había un empleado nuevo en la prisión de Norco y este empleado nuevo vino. Finalmente entendió lo que hacemos en la iglesia allí y dio su aprobación. Ahora estaremos allí, con suerte, en unas semanas a finales de junio, si el Señor quiere. Oren por nosotros para llegar a esos hombres en la prisión de Norco y muy pronto compartiremos con nuestros campus cómo es la experiencia cada domingo o cada semana en nuestro campus de Norco en la prisión. Estoy tan emocionado como la semana pasada fue nuestro domingo de aniversario y escuché cosas increíbles entre todos nuestros campus. Sé que Pomona se unió a algunos de nuestros proyectos de mejora del campus. Sé que se verá el lanzamiento de APL en Pomona y nuestra experiencia en el patio de nuestro campus Ranchos va a estar increíble. Gracias a todos los que han contribuido a nuestro domingo de la visión y nuestra ofrenda de aniversario y que se unieron en torno a la visión de la iglesia, que es llegar a la gente, guiarla y tener un impacto en nuestra comunidad. Esto nos emociona mucho. Estoy por empezar con mi mensaje de hoy, ya que estamos en la última parte de esta serie en la que estamos, si recuerdan, porque la semana pasada fue Domingo de la Visión, así que tomamos un breve descanso. Estamos en una serie de 2 partes que abarcará mayo y junio. La primera parte es Maravillas de Mujeres y la segunda, Padres de Nuestra Fe. Es lo último de la primera parte, que es Maravillas de Mujeres. Qué mejor manera de dedicar un rato. Voy a hablar de la maravilla de mujer llamada María en la Biblia. No María, la madre de Jesús, sino María, hermana de Lázaro y hermana de Marta. Es de ellos de quienes vamos a aprender hoy. Nos acompañan ahora mientras nos ponemos de pie para leer de la palabra de Dios. Si tienen su Biblia o su teléfono a la mano, vamos a Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Vamos a leer algunos otros pasajes de las Escrituras, pero este es el pasaje principal que elegimos para leerlo hoy. En lo que abren sus Biblias y llegan a esa parte, les voy a dar un segundo para ir a Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Aquí tenemos unos cuantos personajes tan solo en esta historia que son María, Marta, que son hermanas. Ellas son las hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces esto también incluye al mismo Jesús en la narración de esta historia. Vamos a Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, dice así. Aconteció que, yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, la cual, sentándose a los pies del Señor, oía su palabra, pero Marta se distraía con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le contestó, Marta, ansiosa y preocupada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Recemos hoy. Dios, te damos muchas gracias, Señor, entre todos los que hoy estamos aquí reunidos. Señor, que nos hables y nos guíes, Padre Dios. No vinimos aquí para escuchar la opinión del hombre, las lecturas del hombre o incluso las filosofías del hombre. Lo que hicimos hoy es venir a escucharte a ti, Dios. Que tu Espíritu nos hable y nos guíe, Señor, que puedas hacer un fresco movimiento en nuestros campus de la iglesia hoy, Señor, mientras nos reunimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya que eso vamos a ver hoy, solo quiero interactuar con algunas cosas que vimos en la historia. Gente, si tienen ahí su Biblia, pueden sacarla en este momento o incluso verla en su teléfono. Pueden tomar algunos apuntes porque es importante que antes de pasar al mensaje de hoy, interactuemos con el texto que acabamos de leer, porque hay cosas clave que destacan en lo que acabamos de leer hoy. Quiero que veamos estas cosas juntas en el pasaje que acabamos de leer, porque como estamos en Maravillas de Mujeres, es importante que nos fijemos en lo que pasa en la vida de María y en la de Marta. Pues ustedes y yo podemos sentirnos identificados con Marta o María, sin importando dónde estemos. Pero también Dios puede obrar en nuestra vida, seamos una Marta o seamos una María.
quiero que veamos algo. Dice, aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea. Lo sabemos gracias a otros pasajes. Lo más probable es que esta sea la más aldea Betania, cerca del monte de los Olivos. María y Marta amaban a Jesús. Lázaro también. Tenían una gran relación con él. De hecho, aparecen muchas veces en la Biblia acogiendo a Jesús en su casa. De hecho, veremos un poco más adelante que hay otra instancia donde más que probablemente son las mismas María y Marta de las que se habla, cuando María tiene otro compromiso con Jesús. Jesús es muy buen amigo y muy afectuoso con estos individuos. No son extraños para Jesús, ni Jesús es extraño para ellos. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Lo más probable es que Marta fuera la mayor de los hermanos, y por lo tanto sería ella la de la casa, o bien Lázaro podría haber tenido ya sea una casa por ahí cerca o a un costado, pero sea lo que sea, básicamente sabemos que es ella la cabeza de ese hogar. No conocemos más datos sobre si ella como tal estaba casada, podría haber sido si casa de ella, si su marido o lo que sea, pero sabemos que probablemente es la hermana mayor porque es su casa a la que acoge a Jesús. Dice, esta tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies del Señor oía su palabra. Vamos al siguiente y empezaremos a analizar lo que está pasando. Dice así, pero Marta se distraía con muchos quehaceres. Esto es lo que quiero que observemos en primera. Hay un montón de grandes sermones que se predican. Ese es uno de los más que se han predicado en torno a estas historias. Estas historias se predican todo el tiempo. Y sentarse a los pies de Jesús, uno de los énfasis principales de lo que hablaremos hoy. Pero muchos de nosotros, al mirar este pasaje, decimos, Marta se distraía con muchos quehaceres. Muchas veces en los sermones, y es verdad, no lo estoy haciendo menos, hablarán de que no hay nada de malo con servir. Y es verdad que no lo hay. Realmente el servir se conoce como un medio de gracia. Las personas pueden vivir el amor de Dios por la manera en que les servimos, el servicio, y el servicio a otros no es algo malo. Entonces, ella se distrae sirviendo mucho. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es eso de estar distraído? Porque en este momento se ve como algo que no es beneficioso para la vida de Marta. Les tengo algo un poco más adelante, algo un poco más claro sobre por qué ella probablemente ha metido la pata con ese servicio que está haciendo. Dice, ella se acercó a él y le dijo, Señor, no te importa. ¿Cuántos de ustedes han llegado a decir eso respecto a Jesús? ¿Lo han llegado a decir en un momento de oración o algo similar? ¿No te importa que no encuentre trabajo? ¿No te importa que sigas sin encontrar pareja? ¿No te importa que esta oración no haya obtenido respuesta? ¿No me ha llegado esta curación que tanto anhelo? Señor, ¿no te importa que me haya dedicado a todo aquello que supone que debo hacer? Y no, conforme le dice, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Muy probablemente ustedes tienen hermanos. Muy probablemente esto será un momento de cólera que la llevó al punto de estallar. Sabemos que no era la primera vez que Jesús había pasado el rato en su casa. Veremos un poco más adelante un caso en el que Marta estaba sirviendo de nuevo y María consigue hallarse con Jesús. Este es un punto en el que, como hermano, ya estás harto de tener que hacer todo el trabajo en casa y de que tu hermano no ponga de su parte. Entonces dices, Señor, ¿no te importa que sirva yo sola? Pídele que me ayude. Es como ir con papá y mamá y decirles, mamá, papá, ¿no ven que yo soy el que lo hace todo el trabajo? ¿Pueden decirle a mi hermano o hermana que venga y me ayude con todo esto? Luego viene una interacción en la que Jesús dice esto. Vamos a la siguiente diapositiva, que dice así. Antes había una X que podía colocar, pero ya no la veo. Entonces mientras la vamos a hacer así. Y luego dice, pero el Señor le respondió, Marta, ansiosa y preocupada estás. Es importante tener esto en cuenta hoy. Dice, Jesús puede ver algo en la vida de Marta. Muchas veces hablamos del servicio de Marta y decimos, oye, no hay nada malo en servir a Jesús, no hay nada en malo en servir a los demás. Pero esto es lo que ella hacía. Su vida está repleta de ansiedad y de un espíritu de preocupación. ¿Sobre qué? Jesús ni siquiera pierde tiempo en enumerarlo. Dice sobre muchas cosas. Pon un orden. Pon un orden en las cosas que te hacen sentir ansioso. Pon un orden en esas cosas que tanto te preocupan. Jesús dice, Marta, ¿por qué estás tan ansiosa y preocupada por tantas cosas? Es fácil decirle a Jesús, ¿a qué te refieres con que estoy ansioso y preocupado? Le estoy haciendo la comida, estoy llenándole sus vasos, estoy ordenando la cocina, estoy preparando la sala de estar. ¿Es eso tan angustiante y preocupante? Se trata del
momento en el que ella trata de obtener la aprobación conforme a la cultura, porque está haciendo lo que cree que la cultura le aprobará. Marta, tú haces un buen trabajo. Le sirves a otros, eres realmente activa. Andas metida en todo y participas en todo. Quieres que te aplaudan, tú quieres chocar las 5 y que te den las gracias, quieres todas estas cosas. Estás ansiosa y preocupada por un montón de cosas, por demasiadas cosas. Entonces comienza a decir, dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. ¿Qué es la buena parte? La buena parte es independiente de lo que la cultura le diga a Marta que debe hacer cuando recibe visitas. María reconocía que no le importaba lo que la cultura le dictaba que hiciera. Ella dice, yo quiero sentarme a los pies de Jesús. Y eso es lo que voy a hacer. Y aún más en ese día, ¿qué va a pasar? Él dice, esta porción, ¿qué es la porción? Es aquello que Jesús impartirá a María. Eso es lo que no se puede quitar. Un encuentro con Jesús es algo que nadie más te puede arrebatar. Nadie más puede robar tu movimiento de Dios. Nadie puede robar a Jesús mientras quita tu ansiedad. Nadie más puede robarle mientras quita aquello que te molesta, mientras tú y yo estamos dispuestos a sentarnos a los pies del Salvador y recibir, ¿qué? Su enseñanza. Recibir su impartición en nosotros. Hoy, ustedes y yo debemos llegar a un lugar donde ya no estemos sentados con un espíritu preocupado o ansioso. Lo que hacemos es voluntariamente sentarnos a los pies de Jesús. Verán, muchas veces lo que pasa es que si están tomando nota hoy, tengo un par de puntos para compartirles. Quiero hablar acerca de hoy con ustedes. Aquí va el primer punto por tomar nota. ¿Qué significa elegir el llamado de Dios por encima de la cultura? ¿Qué significa elegir el llamado de Dios por encima de la cultura? ¿Qué elegiría? Si Jesús entrara en la habitación, ¿elegiría lo que la cultura me dicta hacer? ¿O elegiría lo que el llamado, la voz de Dios, me llame a hacer? Pues he aquí porque sabemos que hay algunas cosas culturales sucediendo dentro de esta historia. Uno, es la época de Jesús. A las mujeres no las dejaban sentarse a los pies de los rabinos. Eso es algo que solo pueden hacer los hombres. Un hombre podía sentarse a los pies de un rabino y después regresar a su casa a enseñar a su mujer o a sus hijas, si tenía hijas, las enseñanzas del rabino. Según sus costumbres culturales, la mujer no podía sentarse a sus pies y escuchar sus enseñanzas como cualquier discípulo hombre. De inmediato María dice, la cultura actual no aprueba que me siente a los pies del Salvador. Pero ella sigue, no obstante, oigo sus palabras, oigo su voz que me llama, así que quiero desobedecer. Quiero ir en contra de lo que la cultura me dicta hacer. Y de verdad me voy a sentar a los pies del Salvador, algo que otras personas y otras mujeres no quieren hacer. Lo que María dice es, voy a obedecer la cultura porque veo a mi hermana allí con una conducta contracultural. Yo voy a seguir la línea de lo que la cultura dicta y voy a ser la amiga ocupada que prepara esta fiesta. Así que ella se volvió anticultura, mientras Marta dice, haré lo que dicta la cultura. Vivimos una época hoy en día entre los cristianos en los que muchos de nosotros obedecemos lo que dicta la cultura por encima de lo que nos dice el llamado. Abres tu Biblia y ves que las palabras en ella no concuerdan con la cultura que te rodea. Pero tú y yo caemos bajo la carga de la cultura y somos presa de sus presiones todos los días. ¿Qué efecto tiene eso? Esto te lleva a tener ansiedad y un espíritu preocupado. ¿Por qué? Porque vives para la aprobación del hombre, no a la aprobación de Dios. Nos preguntamos, Señor, ¿por qué estoy tan ansioso? ¿Por qué me preocupo? Deja de seguir la cultura. Deja de permitir la cultura, deja permitir las noticias, deja permitir que Facebook dicte cómo debes vivir tu vida. Dices, oh, no quiero alzar la voz o hablar de eso porque puedo obtener algo ya que soy cristiano. Quizá me odie o me corten la amistad, podría perder a alguien por ello. Sin importar que si caminas con el amor,
y caminas en sentido contrario a la cultura, lo que va a pasar es que verás a la gente decir, yo ya no voy a ir contigo. Pero a cambio, adivina quién obtienes. Obtienes la oportunidad de sentarte a los pies del Salvador. Deja que Jesús se lleve esa ansiedad y preocupación. El infortunio de Marta no fue ocuparse, preparar las cosas e ir con la marea, fue hacer todo lo que la cultura le decía que tenía que hacer. Pero el Salvador estaba en su habitación al lado. Y entonces ella pensó que si hacía las cosas y recibía aprobación de la cultura, instantáneamente sería vista como una persona que ama a Jesús. Pero hay un libro en la Biblia, en Mateo, donde se habla de eso, donde Jesús dice lo siguiente respecto a quienes hablarían de él. Dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchas obras potentes en tu nombre? Entonces yo los declararé, nunca los conocí, apártense de mí, trabajadores de la anarquía. Porque lo que pasa es que ser hijo de Dios no es ser alguien que trae una cruz colgada del cuello y definitivamente no es alguien que solo asiste a un servicio religioso. Ser alguien que sigue a Dios es ser discípulo de Dios, significa alguien que se sentará a los pies de Jesús sin importar lo que diga la cultura. Sí, la cultura te va a decir que estás loco por ir a la iglesia en miércoles por la noche. La cultura te va a decir que estás loco por ir a la iglesia en domingo. La cultura te va a decir que estás loco por alzar las manos hacia Dios. La cultura te va a decir que estás loco por leer tu Biblia en voz alta en público. La cultura te va a decir que estás loco por adorar a Dios cuando hay tanta música diferente allá afuera. Porque a quien se asienta a los pies de Jesús, Jesús dice, esa es una parte que nadie le puede quitar. No sé ustedes, yo no quiero la parte que el hombre me puede dar. Yo no necesito los aplausos del hombre, yo no necesito chocar los 5 con el hombre, yo no necesito que la gente me vaya afuera aprendiendo como Marta quería que la vieran, porque él dijo, estás distraído. ¿Distraído con qué? Distraído sirviendo mientras podías estar sentado a mis pies. Hoy podrías estar dejando que se impartiera el reino. Podrías estar cambiando tu ansiedad, tu angustia y tus problemas por mi yugo. Eso es fácil, mi carga no pesa. Apenas este fin de semana pasado, regresaba en auto a mi casa desde Los Ángeles, éramos mi mujer, mis 2 hijos, Matías y Tomás y yo. Era muy noche y regresamos en coche desde Los Ángeles. Matías, mi hijo, tenía su iPad y dijo que tenía una gran idea sobre un juego que quería jugar. Quería nombrar una canción que estuviera en su iPad y que en mi coche yo pusiera la misma canción. Quería que a la cuenta de 3 pulsáramos el botón al mismo tiempo para que sonara la canción en su iPad y que a la vez sonara la canción de mi lado del coche. Como podrán imaginar, hacer eso con un niño de casi 5 años de edad y luego hacerlo conmigo, que voy conduciendo y en mi pantalla, en mi computadora, diría en sus marcas listos fuera. Mi canción empezaba a sonar y la suya se retrasaba 2 segundos. Me decía, papá, vuelve a empezar. Bien, empiezo de nuevo. Decía en sus marcas listo fuera. Él presionaba el botón y empieza a sonar. Yo presionaba el mío demasiado tarde. Él decía, no, papá. Entonces, un par de veces llegaba un momento en que estábamos sincronizados. Y él me decía, papá, en sus marcas listos fuera. Yo lo presionaba, él lo presionaba, su iPad empieza a la misma hora y mis cosas empiezan a la misma hora. Entonces ahora él escuchaba la canción y se reía y tenía tanta alegría, porque eso pasa cuando estás sincronizado. Pero cuando no estaba sincronizado, era caótico. Mi coche a todo volumen, con su iPad a todo volumen, de verdad era una molestia. Pero en cuanto se sincronizaba, podíamos disfrutar el momento. ¿Qué pasaría si a diario decidiéramos estar en sintonía con Jesús antes de preocuparnos por cualquier otra cosa? ¿Será que la razón por la que estamos ansiosos o la razón por la que nos preocupamos es porque le ponemos play a la vida antes de que Jesús siquiera se involucre o entre en la habitación? ¿Será posible que estemos al otro lado de la cocina o al otro lado de la habitación mientras Jesús está en la sala? Estamos poniendo play a la vida y luego le estamos pidiendo a Jesús que venga y asimile la vida y ya escogimos el plan que ya escogimos, el propósito que ya escogimos y nos preguntamos ¿por qué mi vida es un caos? ¿Por qué vivo con ansiedad? Cuando te tomaste un momento para estar en sintonía con Jesús. Cuando he dedicado tiempo a la oración y decir, Dios, creo que estoy ansioso y preocupado porque no he estado en sintonía contigo. Tal vez necesito acoplarme a tu ritmo. Tal vez necesito seguir tu palabra.
Tal vez necesito ponerme a rezar contigo. Tal vez tengo que ir a la iglesia con más regularidad. Quizá una vez al mes no basta, Señor. Quizá una vez cada 90 días no es suficiente, Señor. Tal vez semanalmente quiero verte mover en mi vida. Tal vez semanalmente necesito estar en sintonía contigo. Y si empezamos a cantar la misma melodía que canta Dios en vez de ponerle play antes de que sea demasiado tarde. Saben, quiero que vean algo que les voy a dibujar. Lo que sucedió fue que vemos a alguien como Marta. Lo que está haciendo es vivir su vida. Está viviendo su vida. Lo que para Marta es la vida, esta es Marta, que no es necesariamente malo, ¿sí? Tienes visitas en casa, sírveles. Pero Jesús no solo se puso a elogiar a Marta por su servicio, sino que le señaló algo mucho más profundo en su vida. Ella servía porque intentaba distraerse desde sus problemas y de sus pensamientos ansiosos. Muchas veces preferimos estar ocupados porque sabemos que no podemos con el silencio. En los momentos de calma es cuando enfrentamos a la realidad. ¿Qué intentamos hacer? Intentamos mantener lo más ocupados posible con nuestros hijos y nuestros nietos, incluso sirviendo o involucrándonos tan ocupados como podemos, quizás siguiendo la senda del crecimiento, tal vez reuniéndonos en familia y sirviendo, pero por hecho de que estés sirviendo no significa que no lo uses como una distracción. ¿De qué? ¿Tu ansiedad? ¿Y tus problemas? Marta creía que la clave de la vida era distraerse. Es la clave en la vida. Simplemente distráete con suficientes cosas para no tener que despertar en la realidad y decir que la cultura te da pensamientos ansiosos, la cultura te da pensamientos descarriados. Es el truco de la vida, trabajar todo lo posible, pretender ser Dios todo lo posible, estar ocupado con los niños, los deportes y todas las demás cosas. Después, tal vez si te queda tiempo en la vida, puedes añadir por ahí a Dios y la iglesia. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que María quería, no quería resolver su vida, realmente quería vivir. No quería resolver su vida. Para ella, Jesús resolvió la vida. La única forma en que podía vivir era estando en la vida de Jesús. Por eso aquí en nuestra iglesia decimos que vivir significa siempre estar así, siempre vivir en vista de. Algunos podrán completar la frase, vivir en vista de, ¿qué? La eternidad. Vivir significa que vives en vista de la eternidad. Verán, la clave de la vida es no distraerse. La clave para vivir es hacerlo en vista de la eternidad. Esa es la clave. ¿Cómo vivo en vista de la eternidad? Por eso Jesús dijo, María está aquí para ver una parte que no le puede ser quitada. Cuando vislumbras la eternidad, que es una relación con Dios, te das cuenta que es algo que nadie puede quitarte. Así es, así que ya sabes, quizá el día de mañana no sea como quieras. La semana entrante puede no ser como querías, pero cuando sabes que tú vives para algo más grande que Él ahora y que vives para algo en la eternidad, entonces adivina qué, te vuelves totalmente inmune. Caray, estamos bien. Tengo eternidad. Y si no funciona mañana podría sentarme a los pies del Salvador. Estoy bien. Todo bien, no necesito lo que este mundo tiene para ofrecerme porque recibí algo que llevo conmigo en la eternidad. Y eso es una relación con Jesús. Todo lo que Jesús ha vertido en mí, lo he visto reflejado en mi vida. Hay una cita de un predicador, él siempre decía esto, y Stanley Jones dijo esto, casi siempre puedo tocar el botón X, pero hoy parece que está un poco más difícil por alguna razón. Ya veré cómo le hago. Definitivamente es un problema del usuario. Es mi problema. El Evangelio el Evangelio no es una teoría ni especulación. No está ahí para discutirlo. No es una filosofía de vida. Es la vida. El Evangelio no es teoría. El Evangelio no es especulación. El Evangelio no es una filosofía de vida. El Evangelio de Jesús es la vida.
Si andan buscando la vida, es algo que solo pueden encontrar en Jesús. Si buscan esa desesperación de ansiedad y problemas que acribillan su vida, es una cosa que María entendió. Voy a ir en contra de la cultura y voy a adorar a Jesús por encima de todas las cosas, por encima de todo lo que me dicte la cultura. María nos enseña lo que significa seguir la voz y el llamado de Dios antes de encontrarnos con la cultura. Entonces, lo que también vemos ahora con un par de puntos más es esto. Esta última es la presencia por encima de las posesiones. Vemos la presencia por encima de las posesiones. Más tarde, si tienen su Biblia con ustedes, podrían ir hasta Juan capítulo 12. Tiempo después veremos una circunstancia en la Biblia donde nuevamente la mayoría de los teólogos creen que se trata de las mismas María y Marta que acabamos de leer hace un momento. Quiero que vean esta historia sobre María. En realidad veremos la semana de su muerte. Quiero que vean esto. Al tratar sobre la forma de priorizar la presencia de Jesús sobre las posesiones, en el capítulo 12 de Juan, versículo 1, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Aquí vamos, a Lázaro, a María y Marta, las dos hermanas, y dice que Jesús lo había resucitado de entre los muertos. Así que le ofrecieron una cena allí. Marta, miren esto todos. Esto ocurre un tiempo después. Esto es después de las circunstancias que acabamos de leer. ¿Qué está haciendo Marta? Marta sirvió. ¿Qué haces, Marta? Jesús, tú sirviendo de nuevo. Oye, pues está bien, eso es lo que la cultura dicta que hagas. Pero Jesús está aquí en la habitación y tu hermana va a volver a estar presente. Preguntémonos, ¿acaso María acaba de decir: oye, yo solo quería a Jesús esa única vez? Marta, déjame estar con Jesús una sola vez. Prometo que la próxima vez que Él venga, haré todo lo demás. No, ahí no vamos a encontrar a María. Dice, y Lázaro era uno de estos que estaban reclinados. Ahora bien, Lázaro está reclinado con Jesús. Y entonces dice, aquí está la hermana. ¿Y qué hizo ella? María tomó entonces una libra de ungüento costoso. Puede que su Biblia diga perfume. Una libra de ungüento costoso hecho de nardo puro, y ungió los pies de Jesús y le limpió los pies con su cabello. La casa estaba llena de fragancias de perfume. Pero Judas Iscariote, uno de sus discípulos, todos conocemos a Judas, fue quien traicionó a Jesús, que estaba a punto de traicionarlo, dijo: ¿por qué no vendieron este ungüento por 300 denarios? Es el salario de un año, y se lo dieron a los pobres. Ahora de repente Judas ya se preocupa por los pobres. Oigo gente así en la iglesia todo el tiempo. ¿Por qué esta gente no les da a los pobres? ¿Por qué esa iglesia no les da a los pobres? ¿Por qué no le das tú a los pobres? Judas quería que ella vendiera su perfume y se lo diera a los pobres. Y tú, Judas, ¿qué hacías por los pobres? No hacías nada. Eso suele hacer un escéptico. Señala lo que tú no haces, pero él mismo tampoco lo hace. Dijo esto no porque le preocuparan los pobres, sino porque era un ladrón. Estando a cargo de la bolsa del dinero, solía tomar de su contenido. Miró lo que pasaba y pensó: aquí yo podría ganar dinero rápido, podría conseguir los zapatos que quiero. Si la convenzo de vender el perfume, luego yo voy en su lugar a empeñarlo y gastar parte del dinero en el ministerio y otra parte aquí y otra allá. Jesús le dijo: déjala en paz, que lo guarde para el día de mi entierro, porque los pobres siempre los tendrán a ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Vean esto. Lo que ocurre es que María, allí sentada a los pies de Jesús, comprendió algo que ni siquiera los discípulos habían comprendido. Supo que Jesús tenía que morir para que tú y yo pudiéramos vivir. Ella allí, sentada a sus pies, mirado en vida a la eternidad, oye a Jesús decir: para que tú vivas, yo tengo que morir. Ahora bien, durante la semana de Semana Santa, en la que Jesús se va a morir, Marta está ocupada atendiendo y María dice: voy a ir y a ungir su cuerpo, porque este tipo de nardo que ella usaba era un perfume muy común usado en un cadáver para que no oliera mientras la gente venía a visitarlo y llorar su muerte. Así que ella dijo: voy a preparar el cuerpo de Jesús para su muerte. Lo que significa que el tiempo que pase con Jesús, puedo escucharlo decir cosas que nadie más escucha de él.
y puedo recibir iluminaciones para mi caminar con Cristo y mi vida, que otros quizá jamás entiendan. En aquel momento los discípulos ni siquiera comprendían que Jesús tenía que morir. Para ellos eso ni siquiera tenía sentido, pero María, sentada a los pies de Jesús como mujer de maravilla, comprendió algo que nadie más había comprendido. Para que yo viva, mi Salvador va a morir. Pasar tiempo con Dios significa que Dios puede confiarte cosas que no puede confiar a otros. Si te distraes con el ajetreo del juego de la vida y no vives mirando a la eternidad, que es la vida que Jesús ganó para ti, entonces serás como Marta. Nos encontraremos ansiosos y preocupados por tantas cosas. ¿Qué hizo María? Independientemente de sus posesiones, ella fue y tomó algo que probablemente fue propiedad de una familia rica. Y si ella tenía esto, significa que era algo costoso para ella. El perfume valía un año de salario. Ella lo vertió en sus pies y se los limpió con su cabello. María estaba dispuesta a ir en contra de la corriente cultural y sentarse a los pies de Jesús. Una mujer cristiana que fue una gran maestra y escritora tenía esa cita con respecto a Jesús. Decía, al fin y al cabo, una vida no se mide por su duración, sino por su donación. La medida de tu vida no es la cantidad de años que vives. No es la cantidad de cosas exitosas que hayas logrado. No son los títulos académicos que hayas obtenido, ni siquiera cuántas cosas hayas comprado. El éxito en la vida es cuánto de mi tiempo he donado, cuánto he dado al reino de Dios en la obra de Jesús. Así que para María, ella dijo, mi posesión vale lo que un año. Piensen ustedes, ¿cuánto ganan al año? Imaginen tomar ese frasco de perfume y luego vaciarlo en los pies de Jesús y que mañana desaparezca. Él se va a bañar. Piensas para tus adentros, podría venderlo y utilizar ese dinero para otra cosa. Puedo venderlo y construir un edificio, puedo venderlo y hacer esto otro, pero adorar a Jesús usando nuestras cosas más preciadas. Lo que ella demostró es, yo entiendo algo de Jesús que nadie más entiende. Sé que puedo sentarme a sus pies y adorarlo por encima de todas las cosas. ¿Qué pasaría en mi vida si diera prioridad a mi fe sobre las cosas que temo en mi vida? ¿Qué pasaría si estuviera dispuesto a sentarme a los pies de Jesús y darle lo mejor de mí? En el caso de ella fue y tomó el perfume que muy probablemente era una de sus posesiones más valiosas. ¿Qué pasaría si le diera a Jesús lo mejor de mí? ¿Quieren saber qué es lo mejor que le puedes dar a Dios? Lo mejor que hoy puedes darle a Dios es tu tiempo. Puedes pasar tiempo con Dios. Es una de las cosas más grandes que podemos hacer. Preguntémonos, ¿dónde nos encontramos en las historias que leemos hoy? ¿Soy Marta, ocupada y distraída sirviendo? ¿Soy Judas, sentado ahí juzgando las acciones de todos los demás? Muchas veces caemos en ese caso. ¿O soy María, que simplemente quería adorar a Jesús? ¿En qué rol me encuentro hoy? Con los últimos momentos que quedan, si estás viendo esto ahora mismo y te estás uniendo a nosotros, si luchas contra la ansiedad, contra la angustia, si luchas contra pensamientos perturbadores, si hay cosas terrenales que te agobian, si tratas de distraerte de todo en la vida para no tener que enfrentar cualquier montaña que tengas delante, si estás aquí hoy y dices, realmente necesito esa liberación, necesito que Jesús venga ahora mismo. No hablo de salvación, solo digo que estás ansioso, que estás preocupado, estás pasando por ello. Dices, en este sentido soy Marta. Marta no solo estaba sirviendo, servía para distraerse, como una forma de escapar de sus pensamientos perturbadores y de su ansiedad. Eso podríamos ser algunos de nosotros hoy. Si ese eres tú hoy, ya sea que estés en casa, en el trabajo o en uno de nuestros campus, solo quiero que levantes la mano con valentía ahora mismo para que pueda rezar contigo. Creo que Jesús puede liberarnos de nuestros pensamientos ansiosos. Creo que Jesús puede liberarnos de nuestras emociones turbulentas. Hoy creo que sentados a los pies de Jesús hay una gracia
y un escape que sucede cuando Jesús nos da su carga y su yugo, que es fácil y no pesa. Antes de rezar, los quiero animar con este versículo. Mantengan las manos en alto. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice así: fijen sus mentes en las cosas de arriba y no en las terrenales. ¿Por qué no vivimos hoy mirando a la eternidad? Mantenga la mano alzada para que pueda rezar. Señor, te ruego por cada mano alzada en este momento. Dios Padre, te ruego que tu unión los cubra de la punta de la cabeza a la planta de los pies. Dios Padre, te ruego, Señor, que mientras ellos ponen su ansiedad y sus pensamientos atribulados al pie de la cruz, te ruego, Jesús, que los liberes, Señor. Te ruego, Señor, que este peso y esta carga que pesa sobre ellos sea echada abajo ahora mismo. En el nombre de Jesús, oramos para que Satanás y cualquier otra carga que tengan desaparezca ahora mismo. Sabemos que hemos sido sanados por las heridas de Jesús, así que Dios, pido que tu Espíritu avance en la vida de cada persona en este momento. Dios Padre, te ruego, Señor, que el Espíritu comience a interceder y guiar a su corazón ahora mismo. Padre Dios, rezo para que el Espíritu comience a interceder por su mente ahora mismo, Dios Padre. Rezo porque esas manos levantadas sepan que son más conquistadores a través de Jesucristo, que Jesús venció a la muerte, Jesús puso a Satanás en su lugar, por lo tanto tenemos un futuro en la eternidad. No es un lugar para vivir el juego de la vida, sino para vivir mirándolo a la eternidad. Jesús, de verdad has vencido a la muerte y de verdad nos has dado vida hoy, Señor. Que hoy nos apoyemos en tu santa presencia mientras nos liberas de esas ansiedades, nos liberas de esos pensamientos atribulados. Que esta noche descansemos más que nunca antes. En el nombre de Jesús. Amén. Hola familia, gracias por ver nuestro servicio. Si aceptaste a Jesús en tu corazón o volviste a dedicar tu vida a Él, te queremos decir felicidades. Estamos muy contentos por este paso que es tan grande que has tomado tú. Tal vez te estás preguntando, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Pues puedes visitar nuestro website a grow.faith, grow.faith, y ahí puedes descargar un libro gratis de nuestro pastor Diego Mesa que es titulado 7 pasos para hacer crecer tu fe o tu caminar cristiano con Dios. Estamos muy emocionados y te vemos pronto en nuestro próximo servicio.